Buenas noches, ¿qué tal? Gracias y le agradezco mucho al doctor Soto por la presentación. En esta jornada vamos a ver un nutriente crítico que se llama yodo. Bueno, vamos a ver la situación epidemiológica del estado del yodo, o sea, desde el punto de vista de lo que sería la epidemiología. Olvidemos que el término epidemiología proviene del griego epi, sobre, encima, demo, población. O sea, estudiamos lo que es salud-enfermedad a partir de la población, a nivel poblacional. Primeramente, vamos a desarrollar qué es lo que es el yodo, porque es un nutriente crítico. El yodo lo necesitamos ingerir y tenemos un requerimiento diario que todas las personas tenemos que ingerirla. De acuerdo a la edad, hay una recomendada cantidad, por ejemplo, menores de 5 años hasta 90 microgramos por día, de 6 a 12 hasta 150 microgramos por día, mayores de 12 años 100 a 300, y un caso particular que es durante el embarazo y la lactancia, ante los mayores requerimientos por esa situación fisiológica, necesitan 250 microgramos por día. ¿Para qué necesitamos esta cantidad de yodo? Para la conformación de las hormonas tiroideas. Es decir, el yodo forma parte de la molécula de la tiroxina y de la triiodinonina, o sea que son la T3 y la T4, necesarias para estas hormonas, actúa en el normal crecimiento, en todo el metabolismo, son hormonas reguladoras del metabolismo y con una amplia actividad. Cuando uno ingiere yodo, el 90% se excreta por orina. Ese 10% va a conformar las moléculas que dijimos de 3, de 4 y el pool acumulada en la tiroide, y el resto se elimina por orina. Cuando la mediana de la concentración de yodo urinario en la población esté entre 100 a 299, indica que está en yodosuficiencia. Durante el embarazo, la mediana de excreción urinaria debe ser entre 150 a 499 para tener un embarazo normal, tanto para la madre como para el feto. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias del yodo? Nosotros debemos ingerir todos los días una cantidad adecuada de yodo que recién les nombré. Las principales fuentes son los alimentos de origen marino, es decir, pescado de mar, las algas, los mariscos, y garantizar a toda la población a través de la sal de mesa, que esa debe ser iodada. Es decir, la mayoría de los alimentos no contienen bajo contenido de yodo. ¿Mm? Es por eso es que la cobertura a la población debe ser a través de la sal que comemos habitualmente en las comidas, y eso está regulado, está establecido a través de la Ley Nacional allá por el 69 y que se implementó en el año 70, 1970, a donde establece que toda sal alimentaria debe estar iodada en un rango entre 24,7 a 41,2 partes por millón. Y queda en la normativa, dice que queda exceptuada la de uso alimentario industrial. O sea, todo lo que sea, la industria alimentaria no lleva cloruro de sodio, pero no sal iodada. Por otro lado, tenemos otra política sanitaria que sería el consumo óptimo de la cantidad de sodio, que debe ser menor a 5 gramos por día, para que no desarrollemos aquellas enfermedades
no transmisibles, crónicas no transmisibles, y enfermedades como hipertensión, las patologías cardiovasculares, renales. Es decir, estas dos, la cobertura del yodo y el bajar el consumo de sodio, es sumamente indispensable para mantener una adecuada salud en la población. Conociendo esto, podemos pasar a ver que si uno tiene déficit de yodo, o sea, nuestra ingesta está disminuida, la OMS determina que es el principal causa provoca la principal causa de discapacidad y deterioro neurocognitivo es justamente es el yodo y la falta de yodo. Y es absolutamente prevenible a través de medidas regulatorias. Eso es lo que se provoca lo que se llama desórdenes por deficiencia de yodo. Es un amplio espectro que se llama DDI, de la sigla de inglés. ¿Y cuál es el efecto? Es la disminución principalmente de 12,5 a 20 puntos la disminución del coeficiente intelectual y de las funciones psicomotoras, neuromotrices, el normal desarrollo y el normal crecimiento. ¿Cuáles serían entonces los grupos vulnerables? Las embarazadas, por su mayor requerimiento, durante el periodo de lactancia, que la única aporte de yodo es a través de la leche materna para el bebé. Las mujeres en edad fértil que deben estar preparadas para una futura concepción en la infancia por su mayor desarrollo, para su crecimiento y el normal desarrollo y la adolescencia. O sea, este amplio espectro que produce una deficiencia de yodo afecta en todas las etapas de la vida. Desde la concepción hasta la ansiedad, hasta la vejez. Durante la etapa fetal, provoca aborto, natimortalidad, aumento de la mortalidad perinatal, el bocio, el hipotiroidismo neonatal, y ya en grados muy graves de deficiencia, produce el cretinismo. En niños y en adolescentes, y así también como en el adulto, las complicaciones son la producción del bocio, el hipotiroidismo, una función mental disminuida, y obviamente afecta lo que es el desarrollo, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Esto se marca muy claramente, por ejemplo, cuando hay déficit durante el primer trimestre de gestación, déficit en la materno, durante el primer trimestre, que cuando se produce la mielinización del cerebro en el feto, produce graves trastornos neuronales. Entonces, podríamos explicarlo como si fuera un iceberg. La punta del iceberg lo constituye el cretinismo, el cuadro más grave y irreversible de déficit de yodo, producido por el déficit materno. Los problemas tiroideos, pero la gran base de ese iceberg es realmente la disminución del coeficiente intelectual, que se ve repercutida, tiene una repercusión muy fuerte a nivel de, él empiezan a uno a verlo a los 8 años, 9 años, con repitencia escolar, la falta de comprensión de texto o razonamiento lógico-matemático, o la motricidad alterada, malformaciones congénitas, y en todas las edades el déficit de yodo hace que sea más susceptible a la radiación nuclear. Eso sería lo que en general la presentación sobre qué es lo que sucede ante una deficiencia de yodo. ¿Cuáles serían los indicadores para evaluar el estado nutricional de yodo en las poblaciones?
tenemos indicadores de lo que se llama de proceso, o sea, determinar realmente cuál es la cantidad de yodo, la calidad de la sal alimentaria, la cantidad de yodo que tiene la sal alimentaria. Y esto puede ser evaluado en planta productora o a nivel de puesto de venta, es decir, en la góndola, cuando nosotros vamos al comercio y adquirimos para nuestros hogares la sal. El criterio referencial es que más del 95% de la sal a nivel de producción o de comercialización debe estar iodada según lo establecido por la legislación. Es decir, que esté entre 24,7 a 41,2 partes por millón. Se los vuelvo a repetir porque ese es el necesario para cubrir la cantidad de yodo y disminuir el consumo de sodio en nuestra alimentación diaria y hacer una alimentación saludable. También esa sal podemos evaluarlo en hogares. Es un indicador de proceso porque hace lo que es la disponibilidad de yodo, como lo tenemos en los hogares. Se realiza a través de encuestas de hogares, que realizamos en distintos grupos vulnerables. Y allí, mayor del 90% de los hogares deben consumir sal iodadas para que esto sea una eliminación sostenible del yodo. No olvidemos que estamos hablando diario. El yodo es muy dinámico. Todos los días nos alimentamos de distinta manera, tenemos distintos alimentos, distinto aporte. Por lo tanto, hay que asegurarse la cantidad de yodo que la tenemos a través de la sal para nuestra alimentación diaria. Y eso podemos verlo a través del impacto. Le había mostrado en la anterior diapositiva que el yodo se eliminaba en orina. Entonces, se la puede determinar ese impacto de la ingesta de yodo con una determinación que se debe determinar yodo en orina, y esto se hace a nivel poblacional. ¿Por qué lo decimos a nivel poblacional? Porque todos consumimos diferente cantidad de yodo. Hoy alguien come marisco o pescado de mar, otro jamás lo comió, pero entonces tiene que ser asegurada por la sal. O sea, todos los días nuestra alimentación es variada. En población se deben ajustar a los parámetros para descalificar a la población libre de desórdenes por deficiencia de yodo o una eliminación sostenida de los desórdenes por deficiencia de yodo. Hay una fuerte asociación entre la calidad de sal iodada y lo que eliminamos por orina. Por ejemplo, cuando la sal está sin iodar, obviamente la mediana está muy baja. Ahí sí pueden ver en el gráfico que se presenta como 63,5, muy baja, está en déficit. Cuando la sal está inadecuadamente iodada, ya sea en planta, en góndola o en la conservación a nivel del hogar, también si está inadecuada, va a haber un déficit del aporte de yodo hacia los individuos, hacia el núcleo familiar. Y por otro lado, por eso es que se busca que se debe regularizar la calidad de iodación de la sal y la cantidad de sodio para que llegue a cada uno de los individuos. Nuestra legislación es ajustada, como les dije, entre 24 y 41, pero en otros países es superior. Nosotros hemos encontrado en algunos casos, por ejemplo, en escolares de la provincia de Jujuy, sales en exceso y tenían una mejor mediana de ioduria. ¿Esto cómo se realiza? Como estamos a nivel de colegas, ¿cómo se realizan estas determinaciones? El yodo en sal se determina por un método
cualitativo, que es a través de un kit del Anlis Malbrán, del CININ, donde justamente es cualitativo para determinar si la sal está apta o no apta. Cuando da coloración, tiene presencia de yodo. Si no da coloración o muy baja, esta no es apta para mantenerla en la casa, por lo cual no se recomienda su consumo. Es un kit que generalmente se lo usa como screening, y se utiliza mucho en docencia y a nivel bromatológico y a nivel de la titulación, se hace por titulación con tiosulfato de sodio. Allí podemos determinar la cantidad de yodo que tiene la sal. Eso se realiza por método espectrofotométrico, que es aplicando la reacción de Sande-Katov a través de una digestión previa con persulfato de amonio. Es una reacción, este yodo en orina, que se hace, lo hace el laboratorio del yodo del CININ, Malbrán, bajo controles de calidad internos y externos. El control de calidad externo es la participación en el programa KEEP del CDC. En este momento vamos por el 6º año consecutivo con 100% de performance en la calidad de la determinación, constituyéndose el laboratorio del yodo del CININ el único en Latinoamérica que tiene dichas certificaciones consecutivas. En la mediana de la concentración de ioduria es el principal indicador de impacto. Es necesario tener estos laboratorios certificados para la toma de decisiones en salud pública y para las intervenciones en qué poblaciones tienen que actuarse y qué es lo que se tiene que reforzar. O sea, distintas acciones multidisciplinarias. La mediana de ioduria refleja la ingesta reciente de la dieta. Es adecuado para evaluar el estado en poblaciones, como les repito, no es clínico, no es individual. Y dado que es fácil de recolectar, porque es una muestra de orina casual, y fácil de procesar las muestras de orina, se lo utiliza justamente para fines de vigilancia y control en las encuestas nacionales. Hay una alta correlación, como vimos, entre el consumo de la sal yodada y la excreción, que es la mediana de ioduria. Es el indicador ideal para determinar la concentración de yodo en las poblaciones. Bueno, haciendo este marco general, pasamos a ver la situación del estado nutricional del yodo, pero solamente nos vamos a centralizar en las últimas décadas, que vendría a ser en la generación actual, que es lo que nos está sucediendo en este momento. Y trataré de focalizarlo a nivel de nuestra región. Primero, digamos, cuál es cómo se ubica Argentina en el contexto de América. Habíamos dicho que las iodurias era el mejor determinación y es la que se establece para el estado de... Y esto se hace para el estado de yodo. Y esto se hace a través de encuestas nacionales. Todos los países realizan habitualmente, cada 5 años, encuestas nacionales de yodo. Y este es un reporte que da el Iodine Global Network. Casi todos los países presentan sus programas nacionales de control del déficit de yodo o exceso. Aquí se presentan la mayoría de las iodurias con valores superiores a Argentina. Argentina se ubica en 123 microgramos por litro, y si consideramos los países limítrofes de Argentina, todos oscilan entre 191 a 276, muy superiores, doble
o triple que Argentina. Es decir, nosotros estos indicadores nos tienen que cubrir a todos los grupos de población, no solo a los grupos vulnerables de las embarazadas o mujeres fértiles o los niños, sino debe ser realizado a todo, debe cubrir a toda la población. Haití, hasta hace poco estuvimos superiores a Haití, pero ellos pudieron poner un programa que estabilizaron y rápidamente. Este es uno de los nutrientes que rápidamente modifica la situación en la población y se ven los efectos esos de indicadores indirectos modificados y mejorados. Vamos a ver cómo esto planteó que la situación que teníamos sales en estudios realizados allá por el 2010, sin iodar un 36%. Sininan Liz Malbrán, conjuntamente con el Iodine Global Network, que es la red mundial del yodo, y el asesoramiento de ello, sumados a la colaboración de SUNIBRON, la unidad de bromatología de Jujuy y la dirección de bromatología de Salta, desarrollar acciones para el mejoramiento de la calidad de la iodación de la sal a nivel de todos los procesos productivos en planta y para garantizar a nivel de góndola y tener en nuestro hogar, en nuestra alacena o en nuestra mesa diaria la cantidad de yodo adecuada. Para ello, hemos solicitado a los expertos internacionales su asesoramiento y trabajó en conjunto con ellos y desarrollaron distintas acciones a nivel de plantas salineras, molinos, llevándole la calidad de iodación que van produciendo en los distintos lotes, capacitando, responsabilizándolo sobre la importancia de una buena calidad de iodación como productores salineros. Quiero decirle, recalcarles de que Salta y Jujuy tiene la particularidad de tener Salta alrededor de 10 a 15 productores salineros y en Jujuy unos 5 productores salineros. Ellos tienen un mercado, un comercio, un extensivo en todas las provincias del Norte Grande, las 10 provincias del Norte Grande, del NOA y del NEA, incorporan su producto y en parte de Cuyo. Esto había que mejorarlo, así que justamente se pudo hacer talleres de concientización, mejorar plantas, y se observó que notablemente ellos fueron iodando para llegar en este momento a tener en el 23 tan solo un 3% de sales sin iodar. Ese es un buen indicador que hay que trabajar en conjunto con la industria, con la parte privada, con la parte pública y el seguimiento y nosotros ver el impacto a nivel de salud y el concientizar que es un nutriente crítico y necesario para nuestra futura generación y para nosotros mismos. Nosotros hicimos una evaluación a nivel de la disponibilidad del yodo a nivel de puestos de venta. Entonces, todos los estudios se realizan bajo un muestreo representativo y se estudiaron 100 barrios en Salta, independientemente del nivel socioeconómico, 100 barrios cerrados, asentamientos, villas, y observamos la evolución desde el 2018 a la fecha, o hasta el año pasado, a nivel de góndola, o sea, a nivel de consumidor, a nivel de todos nosotros, qué es lo que nos sucede y llevamos a nuestros hogares. En el 2010 había un 18%, en el cual se solicita a IGN su colaboración para sacar esta situación. Sabemos que tiene que llegar a nivel de mercado que el 95% de las sales están iodadas y estábamos muy lejos.
Se hicieron talleres, comenzaron a mejorar. Lamentablemente tuvimos un periodo de el COVID y bueno, esto disminuyó la calidad de iodación. No obstante, en pleno proceso de COVID, hicimos los análisis en los distintos barrios y pudimos observar la disminución de la calidad. Retomando, y en este momento, en el 23, por diversas causas, entre ellas las económicas, que es la adquisición del iodato de potasio en los salineros, disminuyó por costos. Esta calidad debe ser mejorada y debe haber distintas acciones al respecto. Con respecto a la provincia de Jujuy, que también tenían un grupo de productores salineros, también se les realizó su evaluación a nivel de puestos de venta para ver si realmente cómo están su producción, la calidad de yodo. Y allí pudimos analizar en el Gran San Salvador, que comprende ya la Palpalá, San Salvador de Jujuy y otras localidades, comprando a nivel de góndola. Esto sigue un protocolo, obviamente, y criterios para adquirirlos. Se compra como consumidor final y se analiza ese contenido de yodo que tenga el envase. El 53% de las sales a nivel de comercio en la provincia de Jujuy estaban iodadas en las condiciones de apta, ¿no? Todavía se sigue manteniendo en yodo insuficientes y bajó notablemente la cantidad de sales que circulan sin yodar. Esto nos está marcando una situación que tenemos que trabajar para llegar a este nivel. Veamos ahora el impacto de estas sales, o sea, lo que nosotros consumimos. Y observamos, por ejemplo, centralizado únicamente en las regiones NOA, NEA y Cuyo, donde tienen el radio de acción de estos productores, el radio comercial, podemos observar que todas las provincias estaban para NOA 112, 122 para NEA, 146 para Cuyo. Es decir, ninguna llegamos a cubrir a un grupo vulnerable que sabemos que son las gestantes, las embarazadas, y que tienen que tener una mínima de 150. No llegamos a esta mediana. Los escolares están en una situación disminuida, o por lo menos están en yodosuficiencia, lo que se determina, porque es más de 100, pero con valores disminuidos. En gestantes, que se realizó a través de una beca y a través de puestos centinelas, de distintos colegas que estuvieron en Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta y Jujuy, y las embarazadas tenían una mediana de 119. Es decir, estaban en déficit de yodo. Eso provoca un gran riesgo neurológico y impacta hacia el feto, hacia el bebé, y impacta a las nuevas generaciones. A otro estudio también en embarazada, pero a través de una obra social, también se pudo observar esa marcada diferencia entre NOA y Cuyo. También se debe a la alimentación, no solamente a la fuente de sal, sino también de las otras alimentos aportadores de yodo. Otro grupo vulnerable son las mujeres en edad fértil. Las mujeres en edad fértil se hicieron un estudio en Jujuy, que es un estudio representativo de la provincia, y tenían 119. Futuras, esto es potencialmente
estar en situación de una posible concepción. O sea, tienen que estar ubicadas en el rango casi de 150. Un estudio que se realizó en Rosario de Lerma, en una municipalidad de Salta, en la provincia de Salta. ¿Y por qué se tomó allí? Porque tenían prácticamente centralizado hacia un solo productor salinero. Este productor salinero había alcanzado en sus capacitaciones y modificaciones en su planta y en el proceso productivo para la iodación de la sal, un mejoramiento bastante efectivo. Y el consumo de él, toda su comercialización lo realizaba en Rosario de Lerma. Se analizó a mujeres en edad fértil de áreas urbanas, periurbanas y rural, y la mediana fue de 124. Con una gran diferencia en la parte rural. Eso nos estaba hablando y nos guió hacia la posible presencia de disruptores o sustancias que vayan a afectar la absorción o bloqueo del yodo. Bloqueo a nivel de la glándula tiroides del yodo. Hablando de mujeres de edad fértil, hay un estudio que se realizó el año pasado, que fue a nivel en la provincia de Salta, en el norte, en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, para evaluarlas en la mujer de edad fértil, cómo estaba su situación. Este trabajo recibió al margen un premio al mejor trabajo en el Congreso Argentino de Nutrición, debido a la situación nos muestra la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres en edad fértil. Estas tres departamentos eh, fueron declarados de emergencia sociosanitaria en el 2020, debido a que presentan ciertas características que los hace vulnerables, como la pérdida de territorio, la falta de accesibilidad a los servicios de salud, la falta de agua potable, el desarrollo cultural, el bajo nivel educativo. O sea, tiene unas características, cuadros crónicos malnutricionales de mujeres que llegan a edad reproductiva, pero con malnutriciones ocultas o expuestas. Esto sumado a otros factores te hace que, y por otro lado, la composición étnica de estas poblaciones que estaban formadas por criollos, mayoritariamente, huichí, chorotes, otras etnias, y se analizaron el estado nutricional del yodo. ¿Cómo se hizo este estudio? Es representativo a través de 16 localidades. Prácticamente es una encuesta domiciliaria en zonas urbanas, rurales y periurbanas. Eran familias beneficiarias de un programa alimentario. Y para acceder a las mismas, tuvimos la gran colaboración y enorme colaboración de agentes sanitarios de la provincia de Salta, agentes territoriales, bilingües, sobre todo para acceder a ellos. Un trabajo muy enriquecedor con respecto a acceder a estas poblaciones, a la que se les solicitó la sal de uso familiar, una muestra, y una muestra de orina casual. Esa es la facilidad de la determinación del estado nutricional por conseguir una muestra de orina casual. Bajo consentimiento informado y obviamente bajo unos criterios de inclusión. Veamos qué pasó y qué hemos obtenido. Las sales a nivel del hogar, solamente el 12,5 estaba en niveles adecuados. Todas estaban, el 61% era inadecuado. O sea, no le estaba llegando la cantidad de yodo y no le está llegando. Si las clasificamos a través de
cuáles son las marcas. Y podemos, a través de las marcas, podemos saber dónde están los productores. Las regionales, el 12,4% tenía el yodo adecuado. La característica, por ejemplo, en Salvador Massa, que hemos visto que entraban muchas sales de país limítrofe de Bolivia, que si bien ellos tienen una legislación de 40 o 80 partes por millón, para importación o para el ingreso a Argentina, era 0 partes por millón. Estaban sin iodar. Y ese es el consumo de la población de Salvador Massa y a sus alrededores. O sea, estoy nombrando puntos críticos a donde podemos ir señalando dónde tenemos que apuntalar. Esto hace que impacte sobre el estado nutricional de las nativas, porque si el 12,5 estaban adecuados, ¿cómo va a impactar? No se mareen con la cantidad de datos, sino solamente les quiero decir que en los 3 departamentos, Rivadavia, San Martín y Orán, estaban muy afectadas. En realidad, todas, a nivel de estas tres departamentos, la mediana de ioduria fue de 104, es decir, borderline al límite de la iododeficiencia. En deficiencia, Rivadavia y San Martín. Y de las zonas, fundamentalmente de las zonas rurales, las más alejadas. O sea, estas mujeres se encuentran realmente en estado crítico porque en cuanto a este nutriente y ante la situación fisiológica en que se encuentra de una posible concepción y el impacto que causa. Como conclusión les puedo decir que si decíamos que el 12,5% de los hogares tienen cobertura del yodo dietético, o sea, de la ingesta de este nutriente, entonces no está asegurado, tiene que ser en no más del 90%. Entonces no está asegurado en el Chaco salteño. Y eso impacta negativamente en el estado nutricional de las mujeres en edad nativa, en edad fértil. Y obviamente va a impactar en el desarrollo del feto. Todo lo hemos visto recién con los datos que hemos obtenido de la que le mostraba sobre la mediana de la ioduria. Y en general, todos los trabajos alertan sobre cuáles serían las medidas a realizar. Es focalizar una inmediata programación de acciones y de medidas nutricionales, de educación, de comunicación, de fiscalización, de vigilancia, de monitoreo diario, porque nosotros es diario de la calidad de iodación de la sal para garantizar la disponibilidad de nutrientes, principalmente en las provincias del norte grande, porque es muy probable que esta situación que se da en un área específica de 3 departamentos se pueda repetir en otras provincias, a donde tienen su mercado. Bueno, antes que todo quiero mandarle las felicitaciones a todos los colegas bioquímicos, ya que este es un área de la bioquímica nutricional y particularmente de un nutriente, que nuestra mesada de trabajo es la población. Entonces, y es garantizar la alimentación diaria de cada uno de nosotros, de nuestra familia y de cada uno de los escolares, de las mujeres en edad fértil, la expectativa, el futuro de nuestro país. Entonces, y como investigadoras de esta problemática o de este nutriente, puedo decirle que todos ellos, o sea, esta población, les da las gracias por habernos escuchado un minuto de su tiempo, lo han dedicado a escuchar a esto. Y por favor, vayan a la casa y vean, y si en la mesa los tienen cuidado bien, es su salero, su sal, su yodo. ¿Por qué? Hay tips que podemos recomendarles. Hay cosas domésticas, habituales que nosotros tenemos. Por ejemplo, nunca poner arroz al azar,
porque el arroz, el almidón del arroz absorbió el yodo y entonces están colocando cloruro de sodio y tenemos que disminuir el cloruro de sodio para no hacer enfermedades cardiovasculares o enfermedades de hipertensión. Entonces, hay que reducir, pero el yodo lo tenemos que garantizar. Entonces, no coloquen arroz. No dejen abierto el recipiente. Nunca abran y dejan abierto. El yodo es volátil. Recuerden siempre la tabla periódica, la columna 7. El yodo comparte ciertas, es fotosensible y es evaporable. Entonces, se evapora, es fotosensible, no lo dejen cerca de la alacena, cerca de la humedad. Conserve. Ustedes tienen un oro que es el potencial, el caudal del coeficiente intelectual y de la salud de su familia. Entonces, en la mesa, ahí está. Entonces, ese salero tiene que ser opaco, con tapa, sí, ustedes me dirán, por ejemplo, no tiene humedad. Es preferible tener humedad, pero tener el yodo. Total, se disuelve en la comida, pero conservas el yodo y la cantidad justa de sodio. Así que lo único que podemos transmitirle es las 1000 gracias desde la población por cuidarle lo que ellos nos están diciendo, cuál es su situación y el escenario que les presenté. Bien. ¿Qué marcas comerciales cumplen con la ley? Toda marca comercial tiene que cumplir con la ley. Eso es riguroso, hay una ley. O sea, si hay una ley que tienen que cumplirla, tienen que ser todas las marcas comerciales. Tenemos marcas como quien clasifica regionales, que son las de producción de Salta y Jujuy, marcas nacionales con comercio en todo el país, como las que conocemos muchas veces en la góndola. Yo no puedo decir las sales, la marca, porque todas tendrían que ser. Si estamos hablando de sal, tiene que ser sal iodada. O sea, nos tienen que garantizar esa sal que sea iodada. ¿Mm? Para que podamos, acá para que podamos, Sí, sí le voy a poner. Bueno. Bien. Listo. ¿Hay algún problema con el consumo excesivo de yodo? Bien. La ioduria, o sea, la determinación de yodo en orina, también determina el exceso de yodo. También es contraproducente. Por eso es que hay un requerimiento y hay un máximo. Si uno consume de más, también hay una toxicidad. Obviamente que la toxicidad es arriba de los 1000 partes por millón. O sea, pero depende de la edad. O sea que nunca debemos excedernos. Es prácticamente como en la vida, todo en su justa medida. ¿eh? El yodo también tiene que ser en su justa medida, cubrir lo que es la formación de las hormonas tiroideas, nada más.